Saludos cordiales, soy José Carpio y el día de hoy desde mi escritorio vamos a conversar sobre algunas conceptualizaciones que incorpora el manual de proyectos y hablamos específicamente de lo que son los estudios de prefactibilidad, los estudios de factibilidad, los estudios de viabilidad y los planes de negocios. Es importante llegar a determinar de una u otra forma, tener muy claro estos conceptos porque esa claridad nos puede llevar a grandes ahorros en materia de recursos humanos, materiales y financieros cada vez que vamos a hacer el respectivo estudio. A pesar de que a mucha gente puede ser que no le guste lo que voy a expresar, pero muchas veces me han preguntado qué es un estudio de prefactibilidad. Y la respuesta mía ha sido muy clara en indicar que un estudio de prefactibilidad no es ni más ni menos que un estudio de factibilidad mal hecho. Y suena muy rudo, suena muy cruel. Sin embargo, es importante determinar que muchas veces cuando nos dedicamos a hacer estudios de prefactibilidad, posiblemente estemos llegando a reprocesos importantes con costos importantes para el proyecto como tal. Entonces vamos a definir acá simplemente que un estudio de prefactibilidad es un estudio mucho más sencillo, sin tanta complejidad como lo reviste un estudio de factibilidad. Y aquí hay un concepto que muchas veces nos preguntamos cómo podemos interpretarlo, y es la relación de prefactibilidad, factibilidad y viabilidad. Es decir, un estudio de prefactibilidad, a su vez, tiene 8 estudios. ¿Cuáles son esos 8 estudios? El estudio de mercado, el estudio técnico, el administrativo y organizativo, el estudio legal, el ambiental, el económico, el financiero y el social. Y hoy en día resulta sumamente importante determinar dentro del proyecto un capítulo aparte que es el aspecto político del proyecto, porque muchos de los proyectos hoy en día fracasan simplemente por una cuestión política. Entonces, eso hay que incorporarlo dentro del estudio. Ahora, cuando me preguntan cómo podría yo interpretar la viabilidad, esto es muy sencillo. El estudio de factibilidad le dice a usted si es factible ese proyecto en cada uno de los respectivos estudios. Pero la viabilidad me dice, bueno, ok, es factible, pero es viable que lo realicemos. Es decir, contamos con los recursos económicos. Ahí es donde está la gran diferencia, así es sencillo. He llegado a plantear que muchas veces para los respectivos estudios simplemente no se hacen los 8, sino que se hace uno. En mi criterio, ese estudio, por ejemplo, el estudio técnico, no lo vamos a llamar estudio de factibilidad, sino que eventualmente lo podríamos llamar estudio de viabilidad técnica. Y es totalmente aceptable. Ahora, para los más rigurosos, entonces le podemos llamar estudio de factibilidad técnica. En muchos casos, y he visto que muchos de los proyectos siempre se ubican en 2 estudios, ¿qué es? Y lo ponen así, estudio de factibilidad técnica y financiera. ¿Sí? Eso es válido, sin embargo, recordemos que quedan 6 estudios más y cualquier proyecto puede ser rechazado por cualquiera de los 8 estudios. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro y eso nos lleva a plantear la diferencia entre un estudio de factibilidad y el plan de negocio. Y esto es muy sencillo. El estudio de factibilidad nos dice si el proyecto es factible, pero el plan de negocios es un resumen de una u otra forma que presentamos a los inversores. Es decir, no vamos a llegar donde los inversores a presentarles el estudio de factibilidad, a menos que ellos lo soliciten, sino que vamos a presentar el plan de negocios. Es el documento y es la exposición que vende la idea de negocios como tal. Entonces, en resumida cuenta, yo personalmente les recomendaría que no manejen los estudios de prefactibilidad, sino que se vayan directamente al estudio de factibilidad. Alguien podría decir, estás equivocado porque un estudio de factibilidad es sumamente oneroso con respecto al estudio de prefactibilidad. Sí, evidentemente, pero soy creyente que las cosas hay que hacerlas una sola vez en su tiempo y bien hecha, y eso nos permite el estudio de factibilidad. Y en cada uno de esos estudios de factibilidad vamos a determinar la viabilidad y también si lo tenemos que vender a la alta dirección
o a inversores, vamos a presentar un plan de negocios con todas las conclusiones y recomendaciones que estaremos ofreciendo. Por el día de hoy, eso es lo que les tengo. Estoy para servirles desde mi escritorio y en los próximos, en las próximas presentaciones estaríamos hablando de temas relacionados y de gran importancia. Que estén bien.